Bueno, Magda, ¿qué te pareció estar en Proyecto Chachalaca? Pues la verdad me ha gustado mucho, Amaru, y te agradezco porque, bueno, me encanta hablar de tierra y me encanta hablar de construcción con tierra. Así que ha sido un gran placer para mí poder compartir lo poco que sé al respecto. Ok, ¿puedes repetir, por favor, cómo se llama esta escuela taller de construcción con tierra? Sí, nuestra escuela taller se llama Tierra y la puedes encontrar en Instagram como @tierra_sb. Nosotros nos dedicamos a la transferencia de conocimientos, la investigación y el desarrollo de proyectos en el territorio. La idea es poder llegar cada vez más a la población con el tema de la construcción con tierra y eso. Ok, perfecto. Bueno, y lugares como para que las personas tengan una idea de construcción con tierra, así milenarios, Bueno, históricos. definitivamente en el país todos tienen que conocer Joya de Serén y Suchitoto, ¿verdad? Que son construcciones con tierra en Joya de Serén, principalmente bajareque o técnicas mixtas, y en Suchitoto adobe. Pero también en varias ciudades del país también tenemos estos sistemas. Pero bueno, yo primero conocería la construcción con tierra en Mesoamérica y de ahí en el mundo pues tenemos edificaciones con tierra históricas y milenarias que cuando vayan por favor llévenme porque todavía me faltan muchas en África Occidental, en Irán y en el sur, ¿verdad? En Perú hay mucha construcción con tierra, en Chile, etcétera. O sea, pueden encontrar en cada país al que visiten, busquen cuáles son las construcciones con tierra aquí y se van a verlas Ahí les va a porque aparecer. hay muchas. Muy bien, Magda. Este episodio es muy interesante, la verdad. Yo me llevo muchos aprendizajes y con ganas de construir con tierrita. Eso, me encanta. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio con tierrita en el corazón. Nos acompaña Magda Castellanos. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Amaro, gracias por la invitación. Muy bien. Magda, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este mes de septiembre? Aquí hacemos una pregunta disruptiva para ponerte en jaque y pues sí. Sí, no esperaba esa pregunta. Pero ha ido bastante, bastante bien con algunos proyectos de tierrita, así que eso me tiene muy contenta. Excelente. Bueno, Magda, mira, quisiera preguntarte algo, así como existen los símbolos patrios, ¿verdad? ¿Existe a tu forma de ver tal vez alguna forma de construcción que sea la nacional o que debería de ser como el símbolo patrio en el tema de la construcción? Pues en el tema de la construcción con tierra, de hecho podríamos tener la casa de bajareque o la casa de adobe como un símbolo incluso de Mesoamérica, porque compartimos estas dos tipologías de vivienda en la región. Ok, ok, bueno, Magda. Y aquí comenzamos con estas preguntas para conocerte un poco más. ¿Quién es Magda Castellanos? Bueno, pues soy una mujer salvadoreña y hondureña, nací en Honduras. Y bueno, soy ingeniera civil, también maestra en desarrollo local y que pues he decidido poner a disposición estos saberes y los saberes que he ido compartiendo en mi vida para el proyecto de la construcción con tierra. Ok, mira qué interesante, mujer mesoamericana. ¿Existe algún momento en tu vida que sea como un antes y un después que te gustaría compartir con nosotros? Wow, hay varios. Ok, Pero bueno, uno bastante simbólico para mí fue justo un día después de venir a vivir a El Salvador, que fue el terremoto de enero del 2001 ¿dónde vivías antes de eso? en Honduras. Ok, Ujú. Entonces vengo a El Salvador, no sé nada de sismos porque Honduras, su vulnerabilidad ante los sismos es menor. Y un día después vivo mi primer terremoto, el del 13 de enero, y estoy justamente en una escuela que está construida con adobe. Entonces sí siento que eso es un momento que marcó mi vida, pensar por qué ocurría, poder entender por qué ocurría y bueno, yo qué podía hacer. ¿y dónde fue esto? ¿Dónde estabas? Pues yo estudié mi colegio en Santa Tecla, en el Colegio Santa Inés. Y sí, tenía una construcción bastante antigua, ¿verdad? De adobe. Y justo estábamos ahí con mi familia comprando mi uniforme porque el siguiente lunes yo empezaba. Claro, sí. Ese día fue muy complicado, definitivamente. Sí, sí, de hecho, el terremoto del 2001 ha sido muy significativo para en términos de investigación de vivienda social en el país. Así que luego, más adelante en mi vida, me di cuenta de esto y bueno, también es una fecha que yo recuerdo y renombro veces. Y Magda, ¿cómo llegaste a este tema de la construcción? ¿Cómo fue
que te motivaste a estudiar esto de ingeniería civil? Bueno, en mi familia, mi abuelo era ingeniero civil y varios tíos también, ¿verdad? Y tías se han dedicado al tema de la construcción, primos, y bueno, yo me fui por Prácticamente una ese familia de camino. constructores. Sí, sí, de diferentes áreas. De hecho, dentro de mi familia, pues por decirlo así, seguí, ¿verdad? Como esa profesión familiar. Sin embargo, también soy como un poco la oveja de colores ahí diferentes, Ok, porque todos esperaban que me dedicara a otra área de la ingeniería y no a la construcción con tierra, ¿verdad? de verdad. Sí. ¿Qué esperaban que estuvieras? Pues mi abuelo era ingeniero estructural, mi tía también, otros tíos más en el área hidráulica, carreteras. La ingeniería civil es tan amplia que cuando les dije, no, construcción con tierra, vea, construcción sostenible, era como, ¿Qué? ¿Cómo? Mi sobrina es constructora. no, Constructora y hippie. justamente. Me lo puedo imaginar. Y poco a poco ya fueron entendiendo qué era lo que me gustaba. Incluso ya empezaron a contactarme a personas que allá en Honduras también buscaban construir con tierra. Y bueno, ya nos fuimos comunicando y hemos hecho incluso alianzas, ¿verdad? Ok, mira qué interesante. Pero ¿cuál fue el momento? O sea, ya veamos que el contexto en el que vos creces, este ambiente Rodeado. familiar de constructores, me lo puedo imaginar, tus reuniones familiares y todo eso, todo con casco ahí, con sus botas de construcción. Ajá, las reuniones Ajá. familiares así todas. Con su cinta métrica y su regla T en las Sí, así, mesas. mira, este marco de puerta está como muy pando, una cosa así, que no lo puedo imaginar criticando todo, definitivamente. Bueno, de hecho, mis, digamos, viajes familiares con mi abuelo muchas veces eran viajes a proyectos, pues. Ok, y también Entonces, me puedo imaginar así, unos peleando por el cemento hidráulico y los otros con asfalto, porque ya. esa es una guerra entre ingenieros civiles. ¿Tú qué les propones? ¿Construcción de...? Bueno, en tema de carreteras, pues no ha sido mi especialidad, pero sí tengo mis favoritos, pero en este caso, pues Construcción? Ajá, prefiero no impermeabilizar toda la superficie de la tierra. ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, mira qué interesante. Y bueno, regresando, ¿cuál fue el momento en el que vos dijiste... Construir con Sí, tierra. tal vez no sé, una carretera te golpeó de pequeña, una carretera radioactiva, no sé, como caíste en asfalto radioactivo? ¿Qué fue lo que pasó Pues quizás ese día, el terremoto del 2001, me ese cayó momento? alguna piedrita del adobe por ahí y me dijo, por Esto aquí es, es. ajá, Pero no fue como en la universidad. De hecho, a mí me gustaba mucho el área hidráulica. ok. Pero cuando empecé a recibir mis clases de geotecnia, donde te enseñan justamente mecánica de materiales, desde los cimientos, empezás a ver otros tipos de suelos y a entender qué materiales los componen, cuáles son sus propiedades. Ese mundo a mí me hizo, Te hizo clic. me hizo clic, me atrapó. Y bueno, me gustaban mucho esas dos materias que tuvimos de mecánica de suelos y de hecho después pude ser instructora y después pues admiro mucho a esta catedrática. De hecho fue a través de ella que yo conocí uno de los primeros trabajos que tuve, que fue el proyecto Taishin, que es un proyecto de investigación que se dio a partir de los terremotos del 2001. Taishin. Taishin, que significa sismo resistente en japonés. Ok, Taishin. Ujú. Interesante. Bueno, y después de todos estos años, ¿cómo definirías tu relación con el tema de la construcción en este momento? Yo siento que la construcción con tierra creo que me ayuda a unir como otros aspectos de mi vida que me apasionan, Ujú. como por ejemplo el tema de medioambiental, el tema de nuestra huella de carbono. Me ayuda a pensar también de forma colectiva y mucho menos individual, ¿verdad? La construcción con tierra me trae todos estos aspectos a mi vida que me hacen sentir en calma, ¿verdad? Y me hacen sentir que a pesar de que también muchas veces pues sí, el sector de la construcción genera tanta contaminación a nivel mundial, la construcción con tierra me hace sentir que hay una forma de hacerlo un poco más consciente. Ok, qué interesante. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la construcción Ajá, con tierra. Y aquí tengo quizás una serie de preguntas que me gustaría hacerte. Y vamos desde, claro, la apertura, ajá. los conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de entender por construir con tierra? ¿Y cuáles son las principales técnicas que podemos encontrar en esto?
Pues hay muchas técnicas en el mundo, pero quizás lo que deberíamos de entender principalmente es que la construcción con tierra es el recurso que nuestros antepasados tenían para poder edificar sus casas, ¿verdad? Las piedras, la tierra, la madera, el bambú, ¿verdad? Al final son los recursos locales o los recursos que Del medio, del digamos. medio del entorno, ¿verdad? Ok. Que tenías en tu entorno. Y con estos recursos, nuestros antepasados exploraron y empezaron a edificar sus propias viviendas. Al principio quizás solo apilando piedras, pero luego se dieron cuenta que con un poco de barro, que es tierra arcillosa con arena, estos se pegaban. Entonces, ¿qué? Nació la mampostería. O que podían tener una casa con varas alrededor, pero que el viento se metía entre ellas todavía, pero mezclándola con un poco de este barro y colocándola en las paredes, ya no entraba el aire, entonces ya se protegían un poco más. Y de aquí nacen estas técnicas mixtas, bajareque, ¿verdad? En el mundo hay diferentes técnicas. Tenemos el adobe, que es un mampuesto que tú moldeas, o sea, tenés un molde y lo llenas de este material y generas un mampuesto, ¿ve? Como un ladrillo, pero en el caso del adobe es un mampuesto crudo. Tenés las ¿Qué técnicas es un man puesto? O sea, si vos me en, decís un en man puesto es ingeniería. como un man que está puesto, o sea, está cómodo, o sea, no sé. Pero ¿qué debo entender como un man puesto? Porque yo sé que viene mampostería de la Ajá, palabra man puesto. ajá. Pues Pero ¿qué es un man puesto? Ajá. básicamente es un elemento sólido que tú colocas para hacer una pared, por ejemplo, o un muro. Es como un ladrillo. Es un ladrillo, pero Ajá. un mampuesto puede ser una piedra, puede ser un adobe, puede ser un ladrillo, puede ser un bloque. Ah, un man puesto. Ah, ya entendí. Es que fíjate que... Y que ajá. necesita un mortero de pegamento. Ok. Ajá. Mira, es que yo vengo de Nicaragua y de pronto allá le ponen nombres algo curioso a las herramientas, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá, por ajá. ejemplo, está el hombre solo, que es esa tenaza que vos apretás y que queda quieta, así, Ah, hombre solo y cosas por el estilo. Entonces, oye, ya me queda claro, ajá, un man puesto. pues, ajá, digamos que en albañilería, la mampostería es como todos estos elementos sólidos que tú podés ir poniendo uno sobre el otro y Ujú. pegándolo. Y bueno, así de mampostería tenemos, por ejemplo, el adobe, tenemos el bloque de tierra comprimida o BTC por sus iniciales. También bueno, tenemos un sistema que se llama COB, que es una bola de tierra o tierra amasada, ¿verdad? Una bola de tierra que se va colocando una sobre otra. También tenemos otras técnicas que son como la tierra pisonada o tapia, ¿verdad? Que tiene diferentes nombres también en algunas partes del mundo. Y de eso se desprende la palabra tapial. Pues tapial, yo lo conozco como este elemento o muro Perimetral. perimetral, ¿verdad? Ujú. Que encierra una propiedad o que sirve para dividir una propiedad de otra, ¿verdad? Y pues seguramente, pues en algún lugar este tipo de edificaciones se hacían con tapia pisada y por eso se asemeja. El tapial más grande que existe es la muralla china, creo, ¿verdad? Pues todavía no los he medido todos, pero Por ahí va. y bueno, hay otras técnicas, están las técnicas mixtas a la que Ujú. pertenece, por ejemplo, el bajareque, como lo conocemos nosotros acá, pero por ejemplo en Latinoamérica tiene diferentes nombres, en Uruguay fajina, en Brasil pahuapique, en Colombia quincha, entonces tiene como, dependiendo del lugar donde estés, puede ser que la construcción con tierra tenga nombres diferentes, pero al final pues existen muchas técnicas y como te digo, iba dependiendo de lo que las personas tenían a su alcance, tanto en recursos naturales como en saberes o como las herramientas que tenían, ¿verdad? O los tipos de tierra que tenían. Por ejemplo, para hacer un adobe necesitas un tipo de tierra. Para hacer tierra pisonada, tu tierra debería tener también otras propiedades, o para hacer las técnicas mixtas. Vas Ok. analizando las propiedades de la tierra para que puedas utilizarla como en estas técnicas. Ok, entonces, bueno, cuando hablamos con construcción con tierra, es una, digamos, una forma vulgar de hablar de una especie de construcción mixta que lleva tierra y elementos del ambiente, naturales. Exacto. Naturales, Ujú. ok. Por eso es que vemos que de pronto estas de adobe llevan como algunas plantas o algo ahí, no, no sé qué Sí, será. sí, fibras vegetales. Ah, ok. Ujú. En general, podés agregar fibras
a las mezclas de tierra, en adobe, en técnicas mixtas también se agregan fibras. De hecho hay técnicas, como te digo, en Sudamérica, por ejemplo, donde tenés estas fibras bastante largas que embebés como en una barbotina de tierra o de tierra arcillosa, y con esa vas armando tu pared, ¿verdad? Y la vas conformando y la vas moldeando con tus manos. Entonces hay diferentes técnicas, también hay técnicas similares, pero para cubiertas, ¿verdad? En el sur o en zonas donde no hay mucha lluvia, incluso la tierra se usa para cubiertas. Okay. Entonces es una solución, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro caso pues nos adaptamos también a nuestras condiciones ambientales. Por eso te decía, depende del lugar del mundo donde estés y de las condiciones en las que estás. Así es como tú utilizaste tus recursos, ¿verdad? Sí, y aquí, bueno, ya podemos ir viendo que, como tú lo venías diciendo, podemos distinguir la construcción con tierra, con estos elementos de origen natural mezclados con diferentes tipos de tierra, y la construcción que se hace actualmente con cemento, por ejemplo, que ya es, digamos que un proceso químico. ¿Cómo lo distinguirías tú? ¿Cómo lo dirías desde un aspecto de construcción? Las diferencias en cuanto a su composición. Sí, ¿cómo las definirías en su definición? Bueno, para mí, pues la construcción con tierra es una construcción primero tradicional y justamente basada en el uso de los materiales locales. La construcción que actualmente incluye cemento y acero, por ejemplo, que el cemento y el acero también vienen de recursos naturales, es decir, el clinker que se utiliza para elaborar el cemento también utiliza minerales y otros componentes naturales para poder ser creado, pero es creado con base a un proceso ya industrializado, agregando algunos aditivos químicos. Y igual el acero, ¿verdad? También son minerales que encontramos en el hierro, que encontramos en la tierra. En el suelo, en la tierra, y con otros minerales también formamos este elemento. Entonces, al final tenemos, pues la diferencia es que tenemos un material puro, o como la tierra, y en el caso de los materiales industrializados, pues tenemos un material que era puro, pero que después de ese proceso químico industrial, pues ahora tenemos estos otros materiales que, claro, también tienen sus ventajas, ¿verdad? Todos los materiales, todas las técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas. Ok, muy bien. Y hagamos una pequeña perspectiva histórica, vamos al pasado y hablemos un poco sobre estos materiales de construcción porque son los primeros que hubieron. No es como que de pronto ya había cemento cuando se hizo la creación o algo por el estilo, la evolución llegó. No, de hecho el cemento es un material bastante reciente, ¿sí? ¿Verdad? No serán unos 100 años o menos que tiene de haber sido creado el cemento como lo conocemos hoy, ¿verdad? Porque antes existían otros cementantes. Sí, totalmente. Y bueno, aquí me gustaría preguntarte, ¿tú tienes conciencia o idea de dónde podemos ubicar las primeras construcciones o las construcciones más antiguas hechas con tierra actualmente? Pues hay, digamos, muchas edificaciones en el mundo que han sido construidos con tierra. La verdad que algunos incluso son patrimonio de la humanidad. De las más antiguas construcciones con tierra que son patrimonio de la humanidad está la ciudadela de Bam, en Irán, que de hecho actualmente está en proceso de restauración. Está la ciudad de Chan Chan, en Trujillo. Y, por ejemplo, está una ciudad amurallada también en China. También están unos templos en Níger, en África Occidental. Todas estas ciudades son milenarias y actualmente están construidas con tierra. Ni siquiera están cubiertas como para ser protegidas, por ejemplo, de la intemperie, como conocemos ahora con el cambio climático, todo lo que está pasando, ¿verdad? Lluvias mucho más fuertes, vientos mucho más fuertes. Pues aún así, pues después de miles de años, estas edificaciones aún están ahí. Incluso, pues, en El Salvador tenemos también un patrimonio de la humanidad en tierra, que es Joya de Serén, que fue declarado patrimonio por la UNESCO en 1993. Entonces, no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Incluso, bueno, Joya de Serén, para quienes no lo conocen, pues deberían de visitarlo. Se ha descubierto que era el parque habitacional del centro ceremonial que está junto a él, que es San Andrés. Y en Joya de Serén se encontró que la vivienda que se utilizaba era vivienda de tierra. Se han encontrado algunos signos de que lo que tenían era una especie de bajareque o un sistema mixto de varas y tierra. Y de hecho, a partir de la investigación de Joya de Serén hay un sistema constructivo que se le denomina bajareque tipo Serén,
que se estudió con el apoyo de un arquitecto peruano-francés que vino a hacer su investigación a El Salvador, y a partir de esa investigación es que nace, digamos, esta nueva técnica. Bueno, entre comillas, como tú dices, ¿verdad? Nueva técnica, porque... Ajá, nueva técnica, ajá, o se redescubre, porque porque exacto, se redescubre. porque una de las cosas que hemos estado viendo en estos últimos años, con la llegada de las tecnologías y todo eso, es que estamos comprendiendo cómo es que se realizaban algunos procesos de Ujú, construcción antes. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama esto o esta metodología de construcción que tenían los romanos, me ujú. parece, que prácticamente se repara sola cuando entra en contacto con el agua, ¿no? Creo que se conocía como el hormigón romano. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, el, las antiguas civilizaciones ya utilizaban la cal como cementante o la arcilla como cementante, y lograron entender que al mezclarla con agua podías hacer una especie de revestimiento sobre la misma edificación, y esto la protegía, ¿verdad? Lo vemos en la historia de los mayas o de nuestros antepasados, incluso aquí en Mesoamérica, que tenían sus centros ceremoniales recubiertos con un material que incluso parecía un espejo, que les permitía ver el cosmos, ¿verdad? Ok, Entonces, incluso la cal es la materia prima para la elaboración del cemento. Si tú ves aquí, por ejemplo, en Metapán, tenemos un municipio con mucha cal, ¿verdad? Como recurso natural, y casualmente hay algunas industrias cementeras que están ahí, ¿verdad? Justamente porque este material fundamental es para base poder hacer. fundamental para elaborar el cemento, como ahora lo conocemos. Ok. Entonces, pero antes ya nuestros antepasados lo sabían, ¿verdad? Lo descubrieron y empezaron a revestir, digamos, sus edificaciones con este material, viendo que este les permitía protegerlo. Y como tú decías, al entrar en contacto con el agua y nosotros generar cierta presión sobre estas superficies, estos huecos se pueden ir cerrando. Ok, mira qué interesante. Y bueno, como también lo decías, ¿verdad? Esto se va descubriendo, redescubriendo nuevamente, porque en algún momento con el paso del tiempo se pierden estos saberes. Exacto. Ok, En este sentido te puedo decir algo, porque nosotros hemos descubierto, por ejemplo, cosas y que se han retomado para la investigación, que se han encontrado en estas ciudades patrimoniales, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú hay mucha investigación sismorresistente en construcciones con tierra, y se basan en lo que se ha encontrado en las edificaciones patrimoniales de tierra en el Perú. O, por ejemplo, en México he tenido la oportunidad de trabajar y estar en talleres junto a restauradores de tierra que han dedicado su vida a la investigación y la construcción con tierra, donde hemos encontrado muros de adobe con reforzamiento con varas en sus paredes. Y es lo que nosotros ahora llamamos a la técnica de adobe reforzado, un adobe con varas en su interior. Entonces, como tú decís, es un redescubrimiento, porque realmente las culturas de nuestros antepasados ya las utilizaban. ¿Y qué pasa? Que los saberes se van perdiendo de generación en generación cuando no hacemos un esfuerzo por conservarlos. ok, mira qué Ujú, interesante. Ahora, tengo una consulta con lo que tú me decías, con esto de la cal, ¿no? ujú. Y también la arena. ¿Estos son recursos finitos? Claro, en el mundo es un recurso finito, ¿verdad? Así como el agua. Porque hace Eh, poco estaba viendo un reel y yo creo que tú me saques Ajá, de la duda con respecto a esto de que la arena, decían, en algún punto se nos puede acabar. por supuesto. Ujú. O sea, todo en la tierra es un recurso finito, ¿verdad? En la medida que nosotros solo vayamos explotando los materiales o los recursos que tenemos, pues en algún momento también nos podemos quedar sin ellos. Por ejemplo, en la construcción con tierra, esa es una de las mayores ventajas, porque una construcción con tierra puede, al ser hecha totalmente de tierra, puede volver a ser materia prima para otra edificación. Digamos, en algún caso, tu casa de adobe ya no la quisieras como la tenés, sino que la querés reconstruir de alguna manera, tú la podrías quitar y volver a construir. O, por ejemplo, quisieras hacer una modificación en tu casa, pero una pared ya no es funcional. Bueno, tú la podés volver a mezclar con agua y volver a utilizar en otro espacio. Se usa mucho en restauración. En restauración, cuando hay paredes dañadas, se trata de volcar de nuevo la pared, recolectar todo ese material, volver a mezclarlo con agua y tratar de reconstruirlo con el mismo material del que estaba construida la pared. Ok, mira qué interesante Ujú. eso.
Porque aquí, mira, uno, pues sí, uno bota una pared y dice, bueno, no la puedo volver. Vamos a esta Sí, pared, no es se ripio, puede. Ajá, decimos. sí, Es es ripio. ripio y que se vaya y se va a un botadero o se va a un talud y solo va a generar contaminación. Y al ser como un proceso químico irreversible, prácticamente no puede volver a entrar a un, llamémoslo el ciclo de la Tierra, por así decirlo. Sí, cuando ya hemos incluido como otros aditivos químicos o estos materiales ya están como muy procesados, muy industrializados, ya esos materiales ya no pueden volver igual a la tierra, ¿verdad? Es como todo lo que consumimos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando queremos comer, qué sé yo, saludable o queremos comer esta comida ultraprocesada, nuestro cuerpo lo va a recibir diferente, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a reaccionar diferente. Pues para mí la tierra es igual, ¿verdad? Cuando tú le das un material noble, lo recibe bien, pero cuando tú le das este material industrializado y ultraprocesado, también le hacemos daño, ¿verdad? Ok. Bueno, hablemos de los beneficios y las limitaciones, porque Ajá, aquí suena muy bonito, ¿sabes? Así suena ajá, como maravilloso, como así como que mágico. sí, salgamos a construir con tierra ahorita mismo, ¿verdad? Pero Y vamos a sí, no hablar. entiendo por qué no lo estamos haciendo, pero ajá. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los beneficios más destacados que vos dirías que tiene esto de construir con tierra en estos procesos Pues, mixtos? ajá, pues mira, este justamente de que es un material renovable, para mí es como uno de los más grandes beneficios porque te permite incluso generar una economía circular en el uso del material como construcción. Además, pues por su composición, los materiales que utilizamos, por el lugar donde los extraemos, que generalmente pues es nuestro entorno, por la energía que utilizamos para elaborar estos materiales, para la construcción o extraerlos o transportarlos es mucho menor. La huella de carbono que produce una construcción con tierra es mucho menor que la que se produce con materiales industrializados donde tú tienes que traer todo de fuera. Otra de las ventajas es que las paredes o las construcciones con tierra te dan un gran confort térmico en zonas que son muy frías, extremadamente frías. Dentro de una vivienda de tierra tú encontrás calidez y en zonas que son extremadamente calientes, dentro de una construcción con tierra tú encontrás frescura, porque esas paredes gruesas, ¿verdad? Ese mampuesto tan grueso genera una especie de Aislamiento protección térmico. o aislamiento térmico, incluso aislamiento acústico. Si tú quisieras hacer tu Karaoke, como o tu digamos con estudio paredes de de tierra. grabación de Ah, tierra, podría ser, ¿verdad? tendrías un perfecto aislamiento Ya vamos a acústico. sacar presupuesto por ahí. Mira. Y bueno, además de como, digamos, todos estos beneficios medioambientales, eficiencia energética que tenemos a partir de la construcción con tierra y el confort, para mí no es menos importante porque pienso que con el uso de materiales industrializados vamos viendo de menos o vamos valorizando menos lo que se siente es sentirse bien dentro de una vivienda o sentirse bien dentro de tu casa. O sea, el confort que te da una construcción con tierra y tú puedes ir a las comunidades y hablar con las familias es mucho mayor que el que puedes sentir dentro de una casa con un material industrializado, ¿verdad? Y Se para siente más como un mí hogar. se siente mucho más fresco, mucho más cálido, se siente mejor, o sea, tendrías que estar ahí para poder sentirlo y es una invitación para todos, ¿verdad? De que vayan a la casa de sus abuelos, de que vayan a estos lugares donde se ha construido con tierra y que sientan esa diferencia. Porque además, la construcción con tierra es tradición, ¿verdad? Es nuestra cultura, es nuestra historia. Y de alguna manera, al construir con tierra, también estamos salvando memoria, porque como tú decís, si no va a venir otras generaciones y no van a conocer la construcción con tierra y van a tener que trabajar de nuevo en reconstruir la historia. Entonces también construir con tierra es salvar un poco, ¿verdad?, de esa memoria histórica. Ok, mira, interesante eso, ¿verdad? Y con los aspectos económicos, o sea, Ujú, porque si vamos a ver, si hay tierra por todos lados, y yo puedo entender que tal vez una de las barreras es que las personas no conocen cómo construir con tierra, ujú. pero lo económico, es factible. Puede ser, una construcción con tierra puede ser tan económica si tú tenés los materiales así como bajo el suelo que sobre el que vas a cimentar, por Ok, ejemplo. porque me imagino que no debe ser cualquier tipo de... Debes hacer algunas pruebas, ¿verdad? Para poder identificar si es o no adecuado, ¿verdad? Lo ideal es que no sea tierra negra, por ejemplo, que utilizas para sembrar, porque esta tierra tiene contenido orgánico, tiene vida, ¿verdad? Justamente que es lo que le da vida a nuestros alimentos, a las plantas, etcétera. Esa no la podemos utilizar para la construcción, pero
Si excavamos un poco más y llegamos al suelo sin este tipo de vida, ¿verdad? Sin raíces, sin lombrices, etcétera. Ese tipo de suelos ya podemos hacer un análisis y vamos a encontrar una gran diversidad de suelos en diferentes combinaciones de arcilla, arenas, limos, gravas, etcétera, ¿verdad? Y que dependiendo de esta cantidad de materiales que tengamos, pues lo podemos utilizar para un sistema o para otro, o lo vamos a tener que ir compensando estos materiales para poder llegar a hacer, por ejemplo, un adobe o un revestimiento o una tapia pisada, etcétera. Pero vamos a ver, Magda, pero digamos así, económicamente, me estás dando vuelta, me estás dando mucha vuelta, Magda, me estás dando mucha vuelta. Aquí hay que hablar de Es que, billuyo, porque vaya, es aquí que lo que nos mira, limita es esto. Ajá. es que mira, también siento que a todo le queremos poner un precio. Qué Una, táctica la suya. yo no le pondría precio a mi salud, por ejemplo, o a mi confort. No sé No, dónde he escuchado esto antes. Me han pero, ofrecido unos licuados con esa misma. pero es decir, una construcción con tierra puede ser muy costosa dependiendo de los acabados, así como cualquier construcción con materiales industrializados. Ujú. Pero la construcción con tierra tiene la ventaja de que puede ser muy económica si tenés los materiales ahí que vas a utilizar. Si tenés la tierra, si has hecho las pruebas, si logras identificarla, Pero es que, ¿sabes qué si pasa? tenés el Ajá. conocimiento, es Por mucho más ahí, por ahí, por ahí. económico. Porque, o sea, si tú me decís, si tenés la tierra, o Ajá, sea, yo miro aquí mi jardín, pues yo digo, ahí tengo una gran mina de tierra que podría exacto, utilizar. ajá. Pero la cosa es, o sea, tú ya nos dices, ¿verdad? No todo tipo de tierra se puede utilizar. Ujú. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, digamos que yo hago mi casa, ay, ponele, va, yo voy de mamón, ¿verdad? Entonces yo hago el perímetro de lo que es la casa y todo Ujú, esto. Yo ujú. puedo mezclar con otros materiales, por ejemplo, puedo mezclar con hierro, digamos que para poder hacer los soportes para el techo, hago las paredes de tierra, llegar hasta al techo, o tal vez puedo montar cerámica sobre el piso, no sé. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Se pueden mezclar estas? Mira, casi que, bueno, por ejemplo, la cerámica, esos son más acabados, ¿verdad? Claro. Sí, sí podés poner, digamos, en el piso, no hay ningún problema, pero hay algunos acabados en tierra que también quedan bastante bien. Incluso para áreas húmedas de baños, En para serio. pisos, sí. Eso sí no lo. Hay acabados en tierra, hay acabados en cal, por ejemplo, que, bueno, después te puedo compartir. Sí, por favor. Yo tengo un baño que tengo que terminar. Pero sí, por ejemplo, en tu casa, si tú en tu patio excavas y quisieras saber qué tipo de tierra tenés, lo podemos averiguar. Excavas, como te digo, quitas toda la parte orgánica, Ujú. ¿verdad? Que es generalmente lo que está más arriba. Claro, si tu casa es un cafetal o está en un cafetal, obviamente esa capa de materia orgánica es mucho más grande porque ha pasado años y años y años trabajándose para que ese suelo tenga los nutrientes. Ujú. Pero en zonas urbanas es menos común, quizás quitar la capa orgánica o si ha habido un relleno en tu casa Ujú. para nivelar terrenos, pues Puede que tal vez no. puede ser que ese material de relleno no tenga estas propiedades, pero si ya más abajo ya podríamos encontrar un suelo. En zonas urbanas ese es como uno de los grandes retos, que la superficie del suelo, por todos los trabajos de terracería, pues quizás el suelo útil para construir con tierra está mucho más abajo, o porque hemos tratado de impermeabilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, recubriéndolo con concreto, con otro material. Así como que vemos una zona verde ahí de No, pronto ahí van, y le vea. brillan los ojos a uno. Ajá, el Ahí cemento como puede que haber se un le centro ilumina, comercial vea. así. Ajá, exacto. Entonces, como Ajá. esa necesidad de no ver lo verde o de no ver la tierra, ¿verdad? Es como un poco deberíamos de abrir los ojos en ese sentido, ¿verdad? Que ahí abajo estamos enterrando el material que podríamos utilizar para nuestras paredes. Y Sí. bueno, en el caso, por ejemplo, en zonas en el interior del país donde esto ocurre menos y tenemos la tierra disponible, las familias pueden utilizar ese recurso para edificar sus viviendas y si ellos mismos trabajan el material, por ejemplo, ellos mismos hacen sus adobes o ellos mismos mezclan para hacer su técnica mixta, su bajareque, claro que los costos van a reducir mucho, ¿verdad? Si los costos de mano de obra ellos los asumen y el costo del material, de la materia prima está ahí. Obviamente, el costo de su vivienda va a ser mucho más económico que si tienen que traer bloques de la ferretería más cercana a cientos de kilómetros. Entonces, obviamente va a ser mucho más económico. Pero, ¿qué pasa en la ciudad? Si yo aquí quiero hacer mi casa de adobe,
y Sí, porque tengo que excavar mucho para ajá, poder encontrar una tierra, me va a salir mucho más fácil barato ir a una quizás. ferretería, A sí. la par de mi casa hay una ferretería y compro el bloque, ¿vea? Entonces me sale mucho más económico que me hagan mi adobe en una ciudad o en un lugar que está un poco más retirado y tengo que traer un camión, De hecho, etcétera, ¿vea? una de las cosas que encontré mientras estaba haciendo yo mi investigación para este Ajá, episodio es que ajá, en algunos lugares, porque esto es bien contrastante, fíjate, para algunos, y eso es una de las cosas que vamos a hablar un poquito más adelante, ajá, es sobre el estigma que ujú, hay con respecto a la construcción de tierra. ujú, Pero también hay como una nueva visión de estos materiales como un elemento de lujo para exacto, la construcción en ambientes que te claro. dan esta experiencia de tranquilidad, esta experiencia de paz. Y Porque de confort. sí, correcto. Ujú, Porque una de las cosas que también descubrí hace mucho tiempo es que la forma cómo se construye también transmite ciertos elementos a la persona que habita ese espacio. exacto. Por ejemplo, un techo muy bajo es como para estar concentrado, un techo más amplio es como para un poquito más de estímulo a la creatividad, Ujú, formas rectas es como para estresa un poco más que formas, digámosles cavernosas, por así decirlo, como una ujú, caverna, porque son ambientes que relajan un poco más este contacto con la tierra, con la naturaleza, la necesidad de tener una zona verde en una vivienda, que a ujú. veces se deja de percibir como una necesidad y se limita solo a, bueno, es que aquí, 2 cuartos, un baño y ya, es lo que exactamente. necesito. Dice. Ajá. No, sí, totalmente. O sea, incluso hay aspectos bioclimáticos, la ventilación, la iluminación, que también contribuyen a tener confort dentro de tu casa con el material que sea, ¿verdad? Ujú. Pero no, para mí definitivamente la construcción con tierra, incluso con todos los acabados que se le podrían hacer, podría ser mucho más económica si todos pudiéramos construir con tierra. Si hubiera así como, porque para poder construir con ladrillo, yo creo que hasta clases han dado y toda esta cuestión, y Exacto. eso en experiencia de albañiles, prácticamente un albañil o una persona que tenga interés en ser albañil puede ir de aprendiz. Pues igual puedes hacerlo en construcción con tierra. Lo único es que no hay tantas personas que se dediquen Exacto. a esto, eso es primero. Y segundo, la línea de distribución, porque eso he estado pensando todo este Ujú, tiempo. O sea, ujú. si puede ser más económico y es más económico en las áreas rurales, muy probablemente la diferencia es como esta línea de distribución o línea de suministros con respecto a la construcción en tierra. Ujú. Porque vos no vas a llevar a decir, mire, por favor, véndame 2 metros cuadrados de tierra, perdón, 2 metros cúbicos de tierra para construir. No vas a ir Sí. a la ferretería a decir eso. Pues hay proveedores, ¿verdad? De tierra, así como tenés proveedores de tierra blanca, de arena, también Ujú. tenés proveedores de barro, ¿verdad? O tierra arcillosa, pero sí, es menos. Y sí es una limitante. Por ejemplo, pero si tú estás en el interior del país y tú tenés ahí la tierra, tú le haces las pruebas, ya puedes decir, bueno, ya solo necesito, como tú decís, el material de cubierta, la estructura para el techo, que puede ser madera, o en algunos casos incluso puede ser estructura metálica, ¿verdad? Ujú. Realmente que también lo que genere como un menor impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Si ya tenemos aquí esta estructura y la puedo reutilizar, pues entonces la reutilizo ahí, ¿verdad? O una cubierta, ¿verdad? Al final también hablábamos de que no existe una gran diversidad de cubierta, ¿verdad? Sino que es también bastante limitado, ¿verdad? Teja o lámina o duralita, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras opciones también podríamos generar como desde el ámbito de la construcción como mejores cubiertas, por ejemplo? Ujú. Y, y sí, al final, estos materiales que no están en la comunidad son los que al final vas a tener que comprar y es lo único en lo que tendrías que gastar, ¿verdad? Puertas, ventanas, etcétera. Pero Claro. si en la medida que nosotros nos vayamos como apropiando más de la técnica, aprendiendo, abriéndose este ámbito como a más trabajadores de la tierra, se va a ir volviendo cada vez más económico, en mi Claro, opinión, ¿verdad? claro, definitivamente. Bueno, y aquí viene lo siguiente, ¿verdad? Y es el tema del prejuicio. Ujú, Porque si algo tal vez nosotros tenemos es que se decía que las casas de los abuelos eran hechas de tierra, eran ujú, hechas de adobe. Y pues, pero también uno siempre tiene estos bonitos recuerdos de estar en un día de lluvia en la casa de un abuelo y sentir cómo se sentía esa sensación de humedad, esa sensación de ujú. paz, de tranquilidad que dan esos ambientes. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Por qué crees que todavía se asocia la construcción con tierra con esto de atraso, de pobreza de lo antiguo? Sí, lo que pasa, bueno, para mí son 2 factores. Uno es, al cual yo le pondría mayor relevancia, es el tema de vulnerabilidad ante los sismos y ante el cambio climático, ¿verdad? Lluvias o todo el tema
tormentas, por ejemplo. Cómo nosotros podemos mejorar estas técnicas de tierra, y se han hecho estudios alrededor del mundo para mejorar estas técnicas de tierra, adecuándola para que puedan resistir a sismos, por ejemplo, construcciones sismoresistentes. Incluso aquí en El Salvador ya tenemos un reglamento para construcción con adobe sismoresistente que se elaboró a partir de los terremotos del 2001. Y además, ya nuestros antepasados nos muestran en el tipo de construcciones que hacían, cómo ellos hacían para prevenir que las paredes de tierra se humedecieran, con corredores bastante amplios, cubiertas de techo bastante amplias que protegían las paredes. Y muchos de los daños que se dan o que se han dado a partir de los terremotos en viviendas de tierra es por falta de mantenimiento. Entonces, uno de los problemas más grandes es que los saberes en la construcción con tierra no se van pasando de generación en generación. Entonces, cuando tú ves una filtración, lo primero que quieres hacer es ponerle cemento ahora. O de esta espuma de poliuretano. Exacto, ajá, y no entendés como el origen del problema, ¿verdad? No haces una reparación en la pared, por ejemplo, de tierra, que muchas veces es muy económica, es muy fácil, lo puedes hacer con tus propias manos, pero no existe ese conocimiento, ese saber. Correcto, eso es lo que te iba a decir. O sea, se puede tener o se puede vivir en una casa de estas. Y por ejemplo, lo vemos en algunos lugares como Suchitoto, que tienen estas casas de estilo antiguo hechas con adobe. Tú me corriges si me equivoco. Sí. Pero lo que muchas veces deciden es, bueno, ya se está cayendo la pared, botémosla y hagámosla de Exacto, cemento. y muchas veces solo es que se ha caído el revestimiento, por ejemplo. Y que piensan que es un daño estructural. Exacto, y no, ¿verdad? Muchas veces son cosas que nosotros podemos reparar incluso con nuestras manos y con la tierra que tenemos aquí, y justamente saber hacer un buen revestimiento, ¿verdad? En paredes con tierra, un revestimiento de arena y cal, que no necesitamos cemento, ¿verdad? Sino que con arena y cal, así como tú mismo lo dijiste, ¿verdad? El concreto romano, ese mismo nos puede servir para revestir nuestras paredes, y son materiales totalmente compatibles. Y bueno, volviendo a la pregunta sobre también por qué la gente no elige la construcción con tierra, por ejemplo, también mucho tiene que ver como todo la globalización, ¿verdad? La revolución industrial de los materiales, el acceso a estos materiales, como tú decís, la ferretería aquí a un lado de mi casa, esa disponibilidad de materiales industrializados y esa necesidad que como seres humanos vamos creando de necesitar las cosas para ayer, ¿me entendés? Sí, entonces ya para ayer es tarde. Para ayer es tarde, entonces yo voy a la ferretería y compro mi bloque y quiero que pagar el bloque y que ya esté hecha la pared, vea. Básicamente nuestra mente o nuestro estilo de vida nos lleva como a vivir de una forma acelerada también, ¿verdad? O a querer todo inmediatamente, como esa cultura de la inmediatez. Y la construcción con tierra es más amigable en ese sentido, ¿verdad? Te habla de tiempos, te habla de procesos, te habla de entender que una vivienda va a ser tu hogar, va a ser tu cobijo, y que en la medida que vos le dediques tiempo y amor a ese proceso, así también vas a sentir cuando vos estés en ese lugar, ¿verdad? Pero claro, nosotros, el mundo globalizado, este mundo de la inmediatez nos está llevando como así vertiginosamente, ¿verdad? A vivir el día a día en forma automática, y la construcción con tierra te vuelve y te ayuda a vivir en el presente, te hace vivir en el presente, porque la construcción con tierra tiene tiempos, ¿verdad? El adobe se seca al aire libre y necesitas sol, y si hay lluvia lo tenés que cubrir, y entre más copiosa sea el invierno, pues más difícil va a ser adobes, tenés que esperar el verano. Entonces tenés que entender la naturaleza, tenés que entender la tierra, tenés que aprender a interpretar las propiedades de la tierra. Si vas a construir aquí en San Salvador, o si vas a construir en Morazán o en San Miguel, todas las tierras son diferentes, o en México o en Colombia. Todas las tierras se van a comportar diferentes, incluso a 2-3 metros de distancia puedes tener tierras que se comporten diferentes, y entenderlas o tener la paciencia para entenderlas como materia prima para la construcción incluso toma un tiempo. Entonces también la construcción con tierra viene a decirte como al suave. Al suave, o sea, la vida hay que tomarla y hay que vivirla y disfrutarla, ¿verdad? La construcción con tierra para mí es una construcción que se disfruta. Sí, mira. Y es una invitación. Sí, totalmente. Fíjate que pasa algo, no sé. Yo creo que es la forma también, y creo que tiene mucho que ver la forma en la que estamos viviendo últimamente, porque creo que dejamos de lado el significado de algunos elementos, o más bien algunos elementos de nuestra vida le vamos
quizás no vamos, sino que se le van quitando significado, ¿no? Ujú, Como por ejemplo la casa en la que vivimos, casi que ujú, muchas veces la damos por sentado ajá, y tal vez solo reflexionamos los momentos que tuvimos en ella y las cosas que pasamos en ella cuando ya no vamos a estar ahí, cuando nos ujú, vamos a despedir de esta casa, los momentos que pasaron con su familia o incluso cuando ustedes asumen un nuevo espacio, como una nueva vivienda, muy pocas veces uno dice, bueno, aquí van a nacer mis hijos, aquí van a ujú, estar sus primeros años, ¿no? Probablemente puede ser que yo aquí vaya, esta va a ser mi última vivienda, ¿no? El ujú. último lugar en el que yo voy a estar. O de pronto cuando vienen las temporadas de lluvia, que hasta ese momento tomamos conciencia de querer darle mantenimiento al Ajá. techo, A a los los canales. canales, sí. Revisen sus canales, gente, por Ajá, antes de favor. invierno siempre, todos los años. Exactamente. Entonces son cosas que tal vez no tomamos conciencia porque les quitamos el significado, ¿no? Ajá, Porque también la casa nos da a nosotros cierto grado de identidad. Y aquí es donde yo me gustaría preguntarte esto, quizás es un poquito más filosófico, pero es que hay ajá. lugares donde ni siquiera puedes modificar tu vivienda hoy en día. O sea, tú la Exacto. compras y no puedes modificarla. Exacto. No puedes hacer como que ese espacio es tuyo. Se vuelve como un espacio impersonal. ¿Qué piensas Totalmente. de eso? Totalmente. Y sabes que justo estaba pensando eso antes de venir aquí. Porque yo me pongo a pensar que qué bonito en esos proyectos de construcción con tierra. Por ejemplo, en comunidades donde las familias pueden ellas mismas elegir dónde va a estar su cuarto, cuántos cuartos quieren y cómo los quieren, dónde quieren su cocina. Por ejemplo, nosotros desde la ingeniería y la arquitectura, al entrar como a este mundo industrializado, como vos decís, ya nos dicen, bueno, hay que construir este condominio. Y todos los apartamentos son iguales. Ujú. Todos son una copia, una fotocopia, Y en ¿verdad? diferente nivel nada más. Y solo en diferente nivel, o que si ven para la izquierda o para la derecha, y de ahí todos son iguales, y como tú decís, son impersonalizados. En cambio, he participado en proyectos donde, por decir así, ponerle una cocina ahorradora de leña, ¿verdad? Llegábamos y era como, bueno, la cocina se construye así, no sé qué, y alguien levanta la mano y nos dice, ah, sí, pero fíjese que a mí esa cocina no me funciona. Y Ujú. no sé cómo, vea, si la cocina estudiada y aquí, Sí, y el ajá. presupuesto y ya están los planos y no sé qué. No, pero es que sabe que yo así no la quiero. ¿Y por qué? Y claro, ella nos decía, el tamaño de mis ollas no son del tamaño que viene esa cocina. Y yo no puedo comprar otras ollas. Estas son. Entonces empezamos a pensar, claro, no estamos pensando en qué es lo que la familia tiene, cuál es el espacio que tiene para construir su cocina, por ejemplo. Entonces es un ejemplo pequeño, pero realmente es como entender que la vivienda es un espacio que vos vas a habitar. Entonces vos tenés que saber cómo lo querés, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y, y mira, cuando reflexionás acerca de la vivienda, también reflexionar acerca del privilegio de tener una. Como vos decís, a veces en automático nacemos y ya tenemos un techo. Entonces no reflexionamos de que también, pues muchas personas no tienen un techo. También Y en el ese privilegio. sentido, Ujú. desde el privilegio, ¿verdad? Reflexionamos eso, de que es algo que debemos agradecer y que hay muchas familias que no tienen ese techo y que para ellos también la construcción con tierra es una solución viable, ¿verdad? Totalmente. Y yéndonos también por otro lado, fíjate, haciendo un pequeño spin-off sobre esto mismo, Ujú, también preguntarse, por ejemplo, muchas veces nosotros llegamos a habitar una vivienda que ya había sido de otra familia, ¿no? ujú, Y tal vez en algún momento alguien de esa familia anterior fue quien la diseñó, porque ujú. muchas viviendas aquí en el área metropolitana de San Salvador son así, o sea, las fueron Sí, construyendo y bueno, yo quiero que aquí tenga unas escaleras y de pronto ves unas escaleras que parecen más como para dar un salto que otra cosa y entonces vos ves que no están como diseñadas en norma, pero ujú, te das cuenta entonces que alguien detrás de sus recursos, de su capacidad, alguien detrás de esa vivienda hizo todo eso. exacto, Entonces, todas las historias que se escribieron, todas las cosas que pasaron ahí. claro. Con Sí, base a los recursos también que tenías, a los por saberes que supuesto, sí. tenías. Ujú, Sí. Y tú vas a ver, por ejemplo, en San Salvador, que creo que eso es un tema muy interesante también, ujú, sobre la vivienda abandonada. ujú. Porque tú puedes ir, por ejemplo, a zonas aquí entre San Jacinto, entre San Salvador, entre Sí, Soyapango, que hay viviendas abandonadas que de pronto vos si las analizas un momento decís, alguien construyó una casa en medio de estos barrancos de ujú, 3 metros de 3 pisos, con unos accesos aquí y allá. Para alguien esto era como su fortaleza, su vivienda, exacto. Ujú, su castillo. Y pues ujú, hoy la ve llena de monte, la ve llena de totalmente en el abandono, ¿no? ujú. Y todo Sí, eso tuvo una historia, todo llegó ahí por alguien, por algo. sí, toda edificación es una.
una historia plasmada en físico, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, hablando también de la vivienda en abandono, también hay mucha vivienda en abandono en tierra. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, hay mucha vivienda en ciudades, muchas ciudades aquí en el país en algún momento fueron haciendas y esas haciendas muchas veces eran de adobe, en los cascos urbanos, ¿verdad? Sí. Encontramos mucha edificación de adobe o bajareque y muchas veces abandonada por sus mismos dueños O por los o, hijos de los o dueños. los hijos que, claro, no aprendieron este valor y entonces no se lo dan a su Sí, vivienda. totalmente. Y bueno, por ejemplo, en Suchitoto sí hay como una normativa que protege la edificación con tierra en un perímetro específico, es decir, que solo en ese perímetro solo se puede construir con tierra y restaurar en tierra. En teoría esto es lo que nos dice el acuerdo municipal. Y he escuchado también a muchas personas que dicen, pero ¿y por qué no puedo construir con otro material? Claro, ¿Verdad? sí. Sí, es mi casa, ¿verdad? Y Sí, pero es que no cuesta... vemos ahí el valor histórico. Exacto. Y bueno, al final, un poco la municipalidad para proteger este patrimonio, porque Suchitoto es una ciudad patrimonial en el país, pues la municipalidad en búsqueda de proteger este patrimonio, pues define este perímetro y las personas que tienen su vivienda en este perímetro, pues deberían sentirse privilegiadas que se les ha destacado, ¿verdad? Su vivienda como una vivienda que cuenta una historia, ¿verdad? Una vivienda que tiene un valor patrimonial, pero muchas veces es muy difícil porque, claro, el mundo te está diciendo que lo globalizado y lo industrializado es como el top, ¿verdad? Sí. Entonces... Pero es que también ahí, fíjate, creo que entra mucho el desconocimiento, no Uh-huh. solo en el aspecto de decir, o sea, eso es un patrimonio. Uh-huh. Porque mira, yo puedo entender así como que de pronto, y era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien viene y te dice, sí, es tu casa, pero no puedes construir ahí. Entonces se vuelve como un elemento impersonalizable, un elemento que ya no entra digamos que en comunión con tus intereses y ya no se vuelve como parte de ti. Sí, O, quizás eran los ajá, intereses de tus abuelos, de tus sí, papás, pero como vos exactamente. también le das un toque, ¿verdad? Sí. Tuyo a eso. Pero también ahí es donde yo digo que tal vez puede ser un poco no de ignorancia así y con ganas de ofender, lo digo, Uh-huh. porque a nadie nos enseñan, ¿verdad? Criterios de diseño, criterios estéticos de diseño, Claro. para nada, Uh-huh. pero de pronto, o sea, hay muchas cosas, y eso es lo que te decía hace un momento, hay muchas cosas que hoy se empiezan a ver como lujo de trabajar con tierra. Entonces hay paredes, formas de hacer ventanas, maneras de hacer piso que se ven increíblemente sofisticadas, finas, que muchas personas pagan millones en otros países para Sí, poder habitar esos espacios, ¿no? Vámonos totalmente. al caso de España, que hay lugares donde, claro, la municipalidad te dice, esta casa no se puede destruir, Uh-huh. pero te plantean que tú puedes, y toda una normativa que puedes aplicar para esto. Sí, Igual la casa la consigues a un super precio, pero tienes que trabajar para rehabilitarla, por así decirlo. Pero claro, o sea, ahí con nuevos diseños, recursos y todo esto se puede hacer cualquier cosa, ¿no? claro, sí. No, existen muchas técnicas de acabados en tierra que son hermosas. Puedes hacer revestimientos en tierra, relieves y formas en las paredes con tierra. Puedes hacer pinturas con tierra, porque colores de tierra existen una infinidad. Entonces, sí, puedes hacer una gran cantidad de acabados en tierra y diseños que son súper hermosos. Totalmente. Es que eso quizás es una de las cosas donde estamos fallando nosotros, que lo único que recibimos son estas formas occidentales de construcción modernas, entre comillas, porque creemos que son más, ¿cómo se diría la palabra? Son más rápidas claramente, Uh-huh. pero no necesariamente son más, digamos que amables con el medio ambiente, Uh-huh. más personalizables con nosotros y lo que nosotros queremos, ¿no? O Uh-huh. sea, nosotros replicamos lo que vemos. Exacto. Ya, entonces como esto no se ve, suele ser un problema. Y pues sí, mira, retomando el tema de los espacios antiguos, por ejemplo, yo conozco personas que me dicen, bueno, es que ahí estaba la casa de los abuelos, ¿verdad? Pero Ajá. como ya los abuelos fallecieron, entonces la casa la botaron, porque Uh-huh. como no hay nadie que atienda, que viva ahí, pues lo ven como un espacio innecesario Sí. y así Sí. se van perdiendo Sí, también hay ciudades donde les quitan las cubiertas a las casas y esperan que las paredes se deterioren y y se pasan caigan. años las paredes ahí porque esas paredes son tan nobles que pasan años aguantando intemperie hasta que pasa algo y pues se caen, ¿verdad? Y Interesante. entonces ya con eso, no, ya no se puede. Entonces ya te dan un permiso, ¿verdad? Para construir con otro material. Val, ¿y qué me dijiste que es la cobertura? Los revestimientos cal y arena. Cal y arena. Ujú, Oh, qué ujú. interesante. Y eso se puede pintar. Claro, sí. Puedes Súper. pintarlo también con pinturas de tierra, también hay colorantes minerales, no es necesario que utilices pinturas ya industrializadas. Ok, y se pueden pintar paredes, pues, o sea, con este revestimiento de viviendas de cemento, por ejemplo. A cualquier tipo de superficie. Ujú, Súper. sí, casi cualquiera.
Es que yo creo que también hay una gran oportunidad, fíjate, Sí. de tratar de utilizar estos recursos en lo que ya está construido, empezar a utilizar estos espacios, darles una cosa más Ujú. personalizada. Bueno, en mi casa, ponele yo, mi Ajá, casa, la fachada, toda está pintada con cal. ok. Ujú. Y pues me he quedado un poco atrás de cómo ponerle colores y así. Pero cuando alguien llega a mi casa, le digo, mira, mi pared está pintada con cal. La puedes pintar así también. Claro, es un blanco, es un tono de blanco Ajá, pero como tú específico. dices, se puede pintar. Exacto, se puede usar otros colores y con la tierra le puedes dar miles de colores. Pero es como, ay, pero ¿dónde está la cartilla? Vea. El El Pantone, por favor, cabal. el Pantone. Entonces ahí es donde, pues sí, te vas Ok, adaptando. muy bien. Yo creo que ahí podemos ver la oportunidad de resignificar realmente esta modalidad de construcción, estos Ujú. elementos, estos recursos que están en todos lados. O sea, ya me hiciste ver que hay mucho, mucho aquí en mi jardín, Sí, tenés mucho potencial. sí que podríamos utilizar. Bueno, y aterricemos un poco, porque ya vamos a terminar este episodio, aterricemos un poco sobre estos temas de la importancia ambiental. Nos Ujú, encontramos de frente al cambio climático, ya vemos aquí en San Salvador, todo está que arde, ujú. definitivamente, si algo es peligroso son los calores a los que estamos llegando, ya vemos en Europa que están llegando a calores récord, ¿sí? Pero ¿qué me decís? ¿Qué ventajas ves? Así como listándolas. Pues si nosotros construimos con tierra y digamos respecto a esos calores, pues los invito, si pueden ir, por ejemplo, al desierto de Atacama. Podía estar, Esto es en Perú, ¿verdad? esto es en Chile, en En el Chile, norte de ah, Chile. Chile, Chile, Chile. Podés estar en una vivienda de tierra y podés tener afuera un frío extremo, ¿verdad? Bajo cero, y adentro sentir una calidez que hasta puedes andar en shorts, chancletas, etcétera. Puedes tener afuera a mediodía un calor extremo, ¿verdad? Que te derrite, y adentro sentir suficiente confort como para poder incluso usar un abrigo, no sé. O sea, todo esto en un desierto con climas extremos es posible con la misma vivienda de tierra. Entonces, aquí también es posible, ¿verdad? No hemos llegado como a esos extremos de calor que puedes sentir en un desierto, pero tenemos otras condiciones ambientales, ¿verdad? También es posible, ¿verdad? Así como te digo, tanto en extremo calor como en extremo frío, la construcción con tierra es como súper amigable. Y yo creo que hablando también de temas de eficiencia energética y cambio climático, o sea, también como constructores, ser conscientes de que una gran parte de la contaminación o de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo las producimos desde el sector de la construcción, desde la creación de estos materiales industrializados. Entonces, como, no te digo que vamos a frenar El la, cambio climático. ajá, o que de un día para otro se va a reducir digamos, la creciente de emisiones de dióxido de carbono en el mundo, pero podemos contribuir, ¿verdad? Y quizás siendo más conscientes. Yo no digo que no utilices materiales industrializados, pero utilízalos de una forma consciente, ¿verdad? Lee, estudia, entender cuál es la huella de carbono del material que vas a utilizar, ¿verdad? Y tratar de que con nuestros diseños, con nuestras construcciones, tratemos de generar como una menor huella, ¿ve? Y tratemos de hacer un pequeño aporte en este aspecto. Fíjate que yo creo que ahí también hace falta también aporte de ustedes, fíjate, Ujú. porque nosotros que somos ajenos al tema realmente no lo comprendemos. Nosotros Ujú. vemos el mundo construido con cemento y cuando vamos al campo, ahí conocemos la tierra, pero no comprendemos estos elementos no lo vemos en educación básica, no lo vemos Ujú. en educación media y solo Ujú. lo conocen quienes se dedican al tema de la construcción y no todos son conscientes, porque ya vemos que en ingeniería Sí. muchas veces no es que te van a decir, miren, estos son los efectos de lo que ustedes producen. No, no te lo dicen. No Sí, te lo dicen y en la carrera no te enseñan a construir con tierra. O sea, yo aprendí fuera de la universidad, con correcto. mi trabajo, con redes en el mundo que construyen con tierra, ¿verdad? Personas en el mundo que están haciéndolo y que no escatiman en compartir sus conocimientos para que vos también puedas compartirlos en tu país, ¿verdad? Por suerte tuve la oportunidad de entrar y de conocer estas redes y poder expandir, ¿verdad? Un poco la mente, pudiendo entender que en el mundo se construye con tierra y como tú decís, hay hermosas y milenarias construcciones con tierra y es como
te das cuenta de todo eso y solo querés que todo el mundo también lo sepa. ¿Me Sí, entendés? Que totalmente. querés compartir todo eso porque quisieras que todo el mundo pudiera ver lo hermoso que es. Sí, totalmente. Y es que es maravilloso cuando de pronto vos ves un tapial y lo encontrás en medio, por ejemplo, hoy lo ves muy a menudo cuando vas al interior del país, a esos Ujú. restaurantes finos y todo Ah, eso, sí, ves que ellos tratan como de recuperar incluso esos sí. Porque espacios. le da un valor. Sí, Le da correcto, un valor a su correcto. restaurante, ajá. Entonces vos lo ves, lo sentís y sentís como ese ambiente acogedor y vos a veces te preguntabas, qué bonito, pero llegas a tu casa y tu casa es como de cemento, Ajá. de ladrillo, impersonal, y en algunos casos no la puedes modificar, no puedes hacer Sí. nada en Pues ella. fíjate que en pandemia tengo un Ujú. amigo en Chile al que queremos mucho, que en su casa hacía mucho frío y él vivía en un apartamento. Pero él decía, no, yo necesito, como tú decís, personalizar este espacio como mío. Y empezó a hacer revestimientos de tierra en sus paredes. Tuve la oportunidad de ir y conocer y súper hermoso, o sea, como dentro de este espacio, hacer una capa, ¿verdad? Sí, una pequeña pared internamente Como un con aislamiento con tierra, tierra. ajá, Ujú. como un aislamiento, exacto, con tierra y súper hermoso. Dijo que después de eso ya su apartamento era mucho más cálido, ya es como más vivible, ¿me entendés? ¿Verdad? Ujú. En pandemia que ni siquiera podía salir o buscar otro espacio donde estar. Él aprovechó el tiempo para personalizar su apartamento y darle ese toque que lo caracterizaba en construcción con tierra. Ahora, aquí tengo una pregunta, y yo creo Ujú. que muchas personas tal vez lo están viendo de esta manera, ¿verdad? Y es como, porque lo primero que se te viene a la mente cuando vos decís, ay, recubrió todas las paredes de tierra, Ajá. vos lo primero que decís, eso es chuco, es sucio, ¿cómo es ese espacio? Pues es toda la construcción en general es polvosa, manchadas, Ujú. etcétera, ¿verdad? Siempre que vas a construir, hay gente que tiene pánico de construir porque es como, Y se me no, va a llenar de polvo la se me va a casa. llenar de polvo la casa, no sé qué, pero la tierra es un material noble, o sea, no te vas a enfermar por oler o estar en contacto con la tierra. Ujú. Con otros materiales industrializados, químicos, etcétera, no te puedo decir. Pero con la tierra, que es un material noble, natural, sí puedes ensuciarte Pero eso a la hora y de mancharte, construcción. pero ajá. Pero ya cuando digamos que está el revestimiento puesto, o sea, Ujú. no se No, ensucia. no debería ensuciarse. Existen muchos impermeabilizantes naturales Ok. que puedes utilizar, la baba de nopal, el aceite de linaza. Hay muchísimos estudios también de diferentes babas. Incluso aquí en el país hay algunas babas naturales que se utilizan para estabilizar y que te pueden ayudar como a dar una superficie como impermeable naturalmente, vea, que no te haga que se te desprenda, digamos, Ajá, eso es lo otro, el ¿verdad? revestimiento al pasar la mano, ¿verdad? Por ejemplo, Así como que que tocas la pared y ¡pum! Se ajá, te cae. exacto. Entonces, no, eso no pasa, ¿verdad? Ok, y es Ujú. un ambiente, y aquí para que nos están escuchando, que ahorita tienen Ajá. un ataque así como de ansiedad por todo lo que se Ajá. pueden imaginar, que la pared está tremendamente sucia y todo esto, el piso trapeado, el piso Sí, limpio, no sí, se llena de exacto. tierra, No, o todo. sea, normal. O sea, como te digo, pues basta con ir a una vivienda de tierra y a veces incluso hay personas que viven en viviendas de tierra y que hasta que un pedazo de repello se cae se dan cuenta que era de tierra. Ok, Ajá, o sea, y toda su vida alquilaron o vivieron ahí y no se habían dado cuenta. mi casa es Ajá, de tierra. vayan a descubrir, por favor, Van a esos empezar, revestimientos van a empezar a raspar todas las paredes ahora en y vayan adelante. a descubrir si es de tierra y nos cuentan. Mira qué loco. Bueno, y con respecto a la formación y aprendizaje, ¿hay algún lugar aquí en El Salvador donde se pueda ir a aprender a cómo construir con tierrita? Mira, todavía estamos tocando puertas en universidades para poder dar una materia, un curso, al Ujú. menos un diplomado en construcción con tierra. Actualmente, pues, estamos empezando con una escuela taller de construcción con tierra o construcción alternativa, al que hemos denominado tierra. ¿Verdad? Algunas personas que ya construimos con tierra en el país, muchas ONGs construyen con tierra, hacen Ujú. proyectos a nivel comunitario y también hacen transferencia en universidades con cierto tipo de la población. ¿Verdad? Ya hay esfuerzos en el país, sin embargo, desde la academia todavía no hay nada tangible, vea, como una materia, un curso o un diplomado, Ujú. ¿verdad? Sino que son estos esfuerzos fuera de la academia, ¿verdad? Sin embargo, como redes, te digo, redes mesoamericanas, redes iberoamericanas de construcción con tierra, tratamos de hacer esta difusión. Aquí en el país hemos hecho seminarios de construcción con tierra Ujú. y han venido expertos de todo el mundo como a explicar, ¿verdad? A dar a conocer como todas estas investigaciones y todos estos proyectos. Pero, por ejemplo, en México, que está muy cerca, ya hay universidades que tienen
materias o diplomados en construcción con tierra. En Sudamérica también. Pero esto yo todavía lo miro muy arriba. A lo que me Sí, refiero es que el que construye, no, lo siento, pero no es un ingeniero civil. sí, pues Sí, bueno, sí, tú sí, pues, tú sí. hay algunas Sí, excepciones. ¿verdad? Pero bueno, sabes que tal vez al que sí le gusta trabajar con tierra, lo va a trabajar en tierra, pero, por ejemplo, el que trabaja principalmente con los materiales, el que sí va a estar ahí, es el albañil. Claro. Y así como casas capacitadoras o espacios donde uno puede ir a aprender a construir. Ujú. Bueno, la idea es que en la escuela taller que tenemos Ujú. podamos dar algunos talleres, digamos, en las obras que realizamos, capacitamos al personal, conocemos a algunas personas que construyen con tierra. Si hay algún profesional constructor con tierra en el país, pues capacita, digamos, a la comunidad que está a su alrededor, a los trabajadores que están a su alrededor, y eso se van empapando. Y es lo que me encanta porque así, pues yo espero que se vaya formando como este eco, ¿verdad? Y que cada vez sean más personas las que estén interesadas en construir con tierra. Nosotros desde la escuela taller quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Quisiéramos ¿Cómo se llama tener, esta escuela taller? se llama Tierra, ajá, Ok. Escuela Taller de Construcción Alternativa, y la idea es justamente ayudar a difundir estas técnicas y formar más y más personas en estas técnicas. ¿Dónde los pueden encontrar? Tenemos una página en Instagram, @tierra_sb, y pueden seguirnos, ahí subimos contenido sobre proyectos que estamos realizando, sobre talleres, o hacemos invitaciones a talleres. Pero si ustedes, por ejemplo, se reúnen un grupo de personas y quisieran que se les diera un taller de tierra, por ejemplo, podemos conversar y podemos hablar qué interés tienen y lo podemos diseñar, ¿verdad? Por ejemplo, Súper bien, mira. en Mesoamérica somos varios que construimos con tierra y que tratamos de hacer que este conocimiento se multiplique. De hecho, en algún momento de la historia de la red mesoamericana diseñamos un diplomado, un diplomado de posgrado en construcción con tierra que, pues, por temas políticos, etcétera, no ha podido ser posible, digamos, conversar o llevar a las universidades, pero que la idea es que en algún momento, como Mesoamérica, también logremos, ¿verdad? Ok. Poder posicionar este tema. Y cuando tú me decís, por ejemplo, no, es que los albañiles también necesitan saber, claro que sí, pero también el que dirige la obra es un arquitecto y un ingeniero muchas veces, y si desde arriba no viene como la propuesta arquitectónica o la propuesta ingenieril de Por construcción con supuesto. tierra, pues también los albañiles buscan donde hay trabajo, ¿verdad? Y si Sí, hay más trabajo en este otro tipo de construcciones, pues van se van a ir ahí. para allá. Exacto. Totalmente. Bueno, mira, ya vamos terminando este episodio. La verdad es que ha estado muy interesante. Ah, Ha estado lleno de tierrita también. sí. Y me gustaría preguntarte, ¿verdad? Si pensamos en el futuro de la vivienda en El Salvador y la región, ¿qué lugar debería de ocupar la construcción en la tierra y qué deberíamos de tener en mente respecto a esto? Pues para la vivienda, como te decía, ya existe una norma en El Salvador de construcción con tierra, construcción con adobe. Es un reglamento que nació a partir de los terremotos del 2001, ¿verdad? Se creó este proyecto Taishin que duró desde el 2003 hasta el 2012. Años de investigación en 4 sistemas constructivos y uno fue el adobe. Entonces ya hay un reglamento aprobado por el Viceministerio de Vivienda. De hecho, incluso después del reglamento nos quedamos varias organizaciones del país trabajando en una carpeta técnica que también está en el antiguo Viceministerio de Vivienda, una carpeta técnica de una vivienda modelo de tierra, por ejemplo. Entonces es totalmente factible, únicamente falta que existan fondos para hacerlo. Ya con esta ley ya se puede construir con tierra en zonas urbanas, entonces ya no solo en la ruralidad, ¿verdad? Sino que ya es un respaldo legal para construir en zonas urbanas que podríamos aprovechar para hacer vivienda social. Entonces Ok. ahí es una invitación y abrir un poco la mente de estos profesionales encargados de elaborar estas carpetas de vivienda social. Ok, perfecto. Porque sí es una necesidad que se está volviendo Ujú. cada vez más presente. Claro, el déficit habitacional en el país crece y crece, ¿verdad? Y con cada tormenta tropical y con cada sismo, pues así va a seguir pasando, ¿verdad? Ok. Bueno, Magda, qué gusto tenerte aquí en Proyecto Chachalaca. La verdad es que aprendimos mucho con esto Ay, y creo que hay gracias. mucho aprendizaje que todavía tenemos que ir a complementar. Porque una cosa es lo que escuchamos aquí Ujú, y nos vamos con ideas, ¿no? Por ejemplo, pensar en la muralla china, pensar en los soldados de terracota, pensar en las pirámides de Giza, pensar en todos estos lugares que tienen miles de años y que realmente todavía están ahí, ujú, están de pie, sitios arqueológicos que se construyeron
no tal cual con tierra, sino que mezclas naturales, por Exacto. así decirlo, y Piedras, están cal, ahí, correcto. tierra. Ujú. Sí, entonces creo que hay mucho de lo que podemos reflexionar y ir a buscar, complementar, como te digo. Y bueno, Magda, espero que te podamos tener aquí más adelante nuevamente en Proyecto Chachalaca. Gracias, Amaru. Gracias por la invitación y a todos los que escuchan. Nos escuchamos pronto.